la transmisión solo ya el sistema de transmisión total se dañó. Lo vamos a transmitir por Zoom y ya está el enlace listo para compartir también. Ya puede empezar. Eso fue un sistema de transmisión. Ya, sí tiene. Pero ya se dañó definitivamente. ¿En serio? Caramba. Hablé con Sabrina inmediatamente. El 10. Muy buenos días, ciudadanía en general. Buenos días a los medios de comunicación. Quiero agradecerles por su presencia aquí ante la convocatoria a esta rueda de prensa necesaria para romper el silencio ante la situación que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana y, por supuesto, el país. Quiero también aprovechar para agradecer la presencia de la consejera Gina Aguilar, que, como lo he mencionado en las dos sesiones que se han convocado y que lastimosamente no han tenido el quórum, veo la predisposición absoluta de la consejera por avanzar con los procesos que se llevan a cabo dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y, por supuesto, independientemente de que las sesiones se den o no se den, siempre he visto en ella la actitud para poder encargarse de aquellos procesos que se encuentran pendientes y que van a fortalecer la participación ciudadana y, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Así que, Gina, quiero agradecerle públicamente por su presencia. Muchas gracias. Se ha convocado, y después le doy la palabra, me disculpa. He convocado a esta rueda de prensa necesaria porque el día de hoy el presidente del Consejo de Participación Ciudadana va a activar el mecanismo de acción de incumplimiento de sentencia en contra de todos los asambleístas que han incumplido con la sentencia constitucional. No vamos a permitir que a través del doble discurso, del engaño, de la fachada, se pretenda ofender a la Corte Constitucional y al Consejo de Participación Ciudadana, porque el mismo día 10 de enero que fuimos convocados nosotros a dar una explicación en una acción de seguimiento al incumplimiento de la sentencia, ese mismo día, en la sesión 834, los asambleístas que habían solicitado la palabra en la audiencia ante la Corte Constitucional para exigir la destitución de estos consejeros y consejeras que hemos cumplido con nuestra actividad, ellos han tomado la decisión de incumplir con una sentencia constitucional y presentar la moción y aprobarla, que es el retiro de la placa que fue ordenada como reparación integral dentro de la acción de protección que hoy nos tiene aquí en nuestras funciones. Por un lado, exigiendo la destitución de nosotros por el incumplimiento de la sentencia y a la vuelta los asambleístas mintiéndole a la Corte Constitucional y haciendo exactamente lo contrario, incumplir también con una sentencia constitucional. Como soy un hombre de derecho, lo que corresponde en este acto es comenzar o dar inicio a la acción de incumplimiento. ¿Cómo funciona esto de aquí? Vamos a ingresar un escrito al señor juez indicándole lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional, la falta de posesión del superintendente de bancos, la falta de posesión de los consejeros suplentes y la falta o el retiro de la placa que ha sido ordenado dentro de una sentencia constitucional. Algunos asambleístas saben perfectamente que esto va a acarrear consecuencias y por ello, en la sesión 834, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, muy astutamente, no participa en la misma. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que el retiro de la placa que fue ordenada por el juez es un incumplimiento de una sentencia constitucional que acarrea posiblemente la destitución, entre otras sanciones. Como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, yo me he mantenido prudente ante ciertas acusaciones que se han hecho en el medio por parte de diferentes autoridades, calumnias por parte de familiares de consejeros aquí en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ya es hora de activar estos mecanismos, porque el Ecuador debe entender que la institución anárquica que está afectando la institucionalidad del país
se llama Asamblea Nacional del Ecuador. Esta institución que se ha encargado de desorganizar la administración pública y, por supuesto, no ha podido meterle la mano al Consejo de Participación Ciudadana, y es lo que afecta y es lo que nos tiene a nosotros con un embate político, mediático de diferentes bancadas, por supuesto, hacia los 4 consejeros de mayoría. Hemos también visto decisiones que van más allá de lo que le corresponde a la Asamblea Nacional del Ecuador, cuando en el acto de nuestra destitución, en uno de los numerales, exhortan y hacen y recuerdan a la Corte Nacional de Justicia, a la función judicial en general, que ellos no van a acatar ninguna disposición, y así lo están demostrando. El problema está en que la función judicial no tiene un representante que haga respetar a la función judicial. Como consejero del Consejo de Participación Ciudadana he tenido yo, siendo el presidente del Consejo, he tenido que exhortar el respeto a la función judicial y sus fallos. Y el representante de la función judicial no dice absolutamente nada en frente a estas faltas de respeto que provienen de la Asamblea Nacional, que se burlan y ofenden a la función judicial. Ya la propia Corte Constitucional, en el acto del seguimiento de la sentencia, ante los comentarios que habíamos sido restituidos con una extraña acción de protección en la Concordia, la Corte Constitucional, y los invito a revisar, dice, respecto a esos comentarios, no podemos dejar de opinar algo al respecto. Y es que la Corte Constitucional indica que frente al seguimiento del incumplimiento de la sentencia, ha citado a las autoridades legítimamente posesionados en sus cargos para dar las explicaciones, que si existe alguna impugnación, si existe algo que objetar en torno a nuestra restitución, tiene que hacérselos por los canales regulares, no por la anarquía, no por el irrespeto a la función judicial, sino por los canales regulares, que son las apelaciones que corresponden ante las instancias correspondientes, y que eventualmente también le correspondería conocer a la Corte Constitucional. Eso es lo que les quería anunciar, distinguidos ciudadanos y medios de comunicación, que el día de hoy vamos a activar el proceso de acción de incumplimiento de la sentencia. ¿Cómo funciona este mecanismo? Nosotros vamos a presentar al señor juez de la acción de protección que nos restituyó, indicándole cuáles han sido las etapas de incumplimiento de la sentencia, los actos ulteriores a nuestra restitución, como es la designación de superintendente de banco, el incumplimiento en la posesión del mismo, como es retirar la placa, como es la no posesión de los consejeros suplentes. El juez tendrá, de conformidad con lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de conformidad con las sentencias vinculantes de la Corte Constitucional en torno a la revisión de la acción de incumplimiento, el juez tendrá un término de 5 días para remitir un informe a la Corte Constitucional. Si el señor juez no remite el informe dentro del término señalado en la ley, directamente el presidente del Consejo de Participación Ciudadana presentará una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional para que también se revise el accionar de la Asamblea Nacional, que en una demostración anárquica pretende desconocer las sentencias constitucionales y desconocer el trabajo de la función judicial. Y como repito, lamentando que no haya un representante que saque la cara por la independencia y el respeto de la función judicial. Nosotros sí lo vamos a hacer, especialmente quien les hable, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora sí, consejera, si tiene algo que mencionar. Obviamente es mi posición, he invitado aquí a mi distinguida compañera para que en torno a lo que he mencionado o en torno a su posición o convicción proceda también a decir algo al respecto. Muy buenos días. Muy buenos días, distinguidos integrantes de la prensa. Un saludo cordial a todo nuestro Ecuador a través de los medios de comunicación hoy aquí presentes. Un saludo cordial. Mi presencia aquí realmente responde
a una propuesta ciudadana. Yo estoy aquí asumiendo un rol para el cual me postulé y pues era mi obligación acudir ante esta situación. Mi postura ante este momento es lógicamente la de respaldar que el Consejo de Participación Ciudadana es un ente muy importante que responde o ayuda a todo lo que significa formación ciudadana, a todo lo que significa empoderamiento, a todo lo que significa control social. Cumplo con mi deber de estar presente en esta mañana, en esta rueda de prensa que ha citado el señor presidente, para decir, estoy aquí, dando mi aporte, poniendo mi hombro. Vengo de organizaciones sociales justamente donde ponemos el hombro y es el momento necesario. El país está pasando por una situación muy difícil y no es posible que a quienes nos corresponde por haber tomado esta decisión no estemos aquí para dar el hombro. Esa es mi posición de en esta mañana cumplir ante ustedes y estar a la orden para cualquier pregunta. Gracias, consejera. Muy amable. Una vez que hemos intervenido, por favor, vamos a dar las palabras a los medios de comunicación para las preguntas correspondientes. Buenos días. Gracias, presidente. Héctor Romero le saluda. Este inicio de proceso de acción de incumplimiento que ustedes van a plantear en las próximas horas, ¿esta va dirigida precisamente contra quién? ¿El presidente, el titular del Legislativo o contra todos los asambleístas? Gracias. Bueno, aquí hay que destacar que hay asambleístas que tienen claro que así les parezca absurdo o estén en contra de una sentencia que ha declarado nulo un procedimiento político que a todas luces es irregular. También existen asambleístas que se oponen y se enfrentan a otro organismo independiente y autónomo como es la función judicial. Recordando, y ya lo recordó la propia Corte Constitucional, que absolutamente ningún poder del Estado, ninguna institución del Estado, ni siquiera particulares, se salvan del control constitucional. Y por ende ese control merece el respeto de las decisiones judiciales que se tomen. Si uno está en desacuerdo de la decisión judicial, lo pertinente es activar los canales legales correspondientes, que son los recursos verticales y horizontales, las apelaciones, las impugnaciones, que eventualmente llegarían a la Corte Constitucional. Pero mientras exista una decisión, esa decisión tiene que ser respetada, y mucho más por el organismo que debería exhortar este respeto, los que fiscalizan, los que elaboran las leyes, los que están ahí para hacerlas respetar, y vemos que no existe el respeto. Vemos que existe un desafío a la función judicial y una ofensa permanente a las actividades de sus actos. Y también veo con preocupación que el presidente de la Corte Nacional de Justicia le importe más la designación del Consejo de la Judicatura que hacer respetar a la función judicial. No ha dicho absolutamente nada respecto de la comunicación en resolución del Pleno de la Asamblea de desconocer cualquier decisión judicial que venga a interrumpir sus funciones, aunque sean ilegales. Ellos han mencionado que no lo van a cumplir. También han ofendido a la Corte Constitucional el mismo día de la comparecencia para el seguimiento de la sentencia, en que han solicitado la destitución de los consejeros. Esa misma tarde hacen la moción y la resolución para el retiro de la placa, que implica un incumplimiento de una decisión judicial. Entonces nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y tenemos que activar legalmente el mecanismo que corresponde para que se ejecute el llamado de atención, el seguimiento o la destitución de los asambleístas que han sido parte de esta trama de no dar quórum, de no respetar las decisiones judiciales y también de votar por el retiro de la placa. El momento es este y el procedimiento el mismo. Tengo que yo comunicar al juez con estos incumplimientos y exhortarle para que dentro del término correspondiente haga el informe y envíe la documentación y el expediente a la Corte Constitucional, para que sea la Corte Constitucional que valore si existe o no el cumplimiento y tome las decisiones que sean necesarias. Es importante que acabe esto de una vez
por todas para el país. Y esta es una gran oportunidad, así demanda sacrificios. Es importante estos sacrificios por el bien de la patria. No es posible que estemos atados a una asamblea nacional de demagogos, una asamblea nacional desprestigiada y una asamblea nacional que busca la anarquía dentro de su propio seno y también en las demás entidades de la administración pública. Como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, me veo obligado a decirlo claramente con sus letras, porque después de lo que hemos pasado, no tenemos ningún temor a lo que ocurra dentro del seno de la Asamblea. Nosotros vamos a seguir adelante y, por supuesto, actuando en la forma legal que corresponde. Presidente, buenos días. Cristian Hidalgo de TC Televisión. Bueno, ya en parte me respondió la pregunta, pero quiero insistir y ratificar en eso. Entonces, lo que podría ser el escenario más fuerte con lo que ustedes van a plantear es la salida, la destitución de los asambleístas que votaron a favor del retiro de la placa. Eso quiero consultarle, aclarar eso. Y la otra es, en ese escenario, ¿cuánto tiempo podría tomar dentro de lo legal que, si es que se da esa resolución, se concrete la salida de los parlamentarios? Gracias. Dentro de los términos de ley, si el señor juez en esta semana, luego de recibir el escrito, remite el informe de incumplimiento, ese informe deberá ser ingresado inmediatamente en la Corte Constitucional. La Secretaría Técnica, que es la entidad asignada para hacer el seguimiento de cumplimiento de sentencias, será la encargada de pedir la información a la Asamblea Nacional y a cada uno de los legisladores que han apoyado una moción ilegal y que han tomado la decisión de incumplir con una sentencia constitucional. El tiempo no le podría mencionar, indudablemente estará a la agenda de la Secretaría Técnica y de la Corte Constitucional. Pero nosotros vamos a activar esto de forma inmediata. ¿Qué es lo que se pretende? La acción de incumplimiento tiene como objeto hacer una modulación de lo resuelto, hacer un seguimiento para verificar el cumplimiento de la misma, y en el caso del incumplimiento pueden darse sanciones que las más drásticas podría ser la destitución de los servidores públicos que han incumplido con la sentencia. Por supuesto, eso está en manos de la Corte Constitucional. Buenos días. Pero le van a responder que usted tampoco ha cumplido sentencia a propósito de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, que también fue dispuesto de manera célere por parte de la Corte Constitucional y hasta el momento no se ha cumplido, señor Ulloa. Y por otra parte también, ¿qué va a pasar con este Consejo por esta falta de quórum? ¿Va a pasar aquí así este mes de actividades hasta que regresen los consejeros? Buenos días. Muy buenos días. Ok, esa es una afirmación que hace daño a la ciudadanía en general, porque confunde de que nosotros hemos incumplido. Es decir, con esa pregunta, usted ya me está acusando a mí de que he incumplido con una sentencia. Y pienso que no, es una afirmación directa. Usted incumplido, me está indicando. Y yo le digo aquí algo muy importante. Incumplir implica poner algún tipo de zancadilla para que un procedimiento no vaya de forma regular. Si nosotros, por ejemplo, ante la petición del presidente de la Corte de que se le otorgue 15 días más para presentar una terna, nosotros le hubiéramos dicho que no. Eso hubiera sido un acto de menosprecio a la sentencia de la Corte Constitucional y, por supuesto, un incidente que iba a provocar un incumplimiento. Si nosotros, dentro de la etapa de conocimiento y revisión documental, nos hubiéramos ingeniado cualquier situación para que no prospere la terna, por supuesto podría darse el escenario. Si nosotros en el acto de la impugnación hubiéramos aceptado estas impugnaciones que estaban en torno a las funciones que cumplían cada uno de ellos como magistrados y magistradas, no podíamos obviamente someterlos a una exposición mediática por un hecho que corresponde a su actividad profesional. En el acto de emitir una sentencia siempre habrá una parte inconforme, y eso no implica que tenga el juez falta de probidad o que se lo pueda exponer en un acto de impugnación, pero eso nos hubiera hecho ganar tiempo para indudablemente llegar a este escenario, el limbo, y que no se designe la autoridad. Le dejo claro, y eso es lo que expuse ante la Corte Constitucional, nosotros hemos cumplido con darle celeridad al proceso de designación.
hemos revisado los documentos, hemos avanzado con la impugnación, hemos avanzado con la exposición de los planes de trabajo, hemos deliberado 21 horas. Pero ¿por qué la observación de la ciudadanía se fija en los 4 consejeros que hemos decidido avanzar? Hubieron otros 3 consejeros principalizados que no estuvieron en ninguna parte del proceso. Y la sentencia de la Corte Constitucional obliga al organismo colegiado, es decir, a los 7 consejeros. La participación de los 7 consejeros hubiera permitido quizás definir sobre un candidato. Pero nosotros, luego de 21 horas, no llegamos a una decisión porque cada uno tenía una posición marcada respecto de cuál era el mejor de los exponentes. Y eso impidió tomar una decisión. Pero eso no es un incumplimiento. Un incumplimiento no puede ser jamás que en el acto de la deliberación cada uno de nosotros pensemos diferentes. Incumplimiento sería no continuar con el proceso hasta la fase final como nosotros lo hemos hecho. Ahora, aquí existen responsables. Los responsables, los consejeros que no les importó, pese a la decisión de la Corte Constitucional, en presentarse al procedimiento para, por supuesto, debatir con nosotros, escuchar los planes de trabajo y tomar una decisión. Existen responsables. El quebrantamiento a la institucionalidad que proviene desde la Asamblea Nacional del Ecuador, porque mientras asambleístas presentan escritos en la Corte Constitucional pidiendo la destitución por el incumplimiento, y me voy a referir directamente al asambleísta Esteban Torres, el mismo asambleísta Esteban Torres en su cuenta de Twitter, antes de la designación, nos estaba indicando de que estamos perdiendo el tiempo porque autoridades deslegitimadas no van a proceder a designar ellos como asamblea o a posesionar a la autoridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una confabulación que proviene de la Asamblea Nacional del Ecuador para afectar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, para tratar de confundir a la Corte Constitucional, indicando, sí, somos cumplidores de las sentencias, pero a la vuelta incumplen. A la vuelta indican que no van a posesionar al superintendente de bancos y tampoco iban a posesionar al presidente de la Judicatura si nosotros hubiéramos llegado a una decisión. Revisen en las cuentas de los asambleístas y ustedes podrán advertir que ya había una decisión tomada antes del día 2 de enero. Era no posesionar a las autoridades que provengan de la designación de este Consejo de Participación Ciudadana. Buenos días, presidente. 2 consultas. La primera, respecto de la acción de incumplimiento que usted va a presentar. El juez de la Concordia, en este caso, tendría la posibilidad de pedir un acto de ejecución, o sea, previo a enviarle a la Corte Constitucional, pedir la ejecución misma nuevamente de la sentencia. Eso uno. Y si me permite, lo otro es, ¿qué va a pasar? Insistir en la pregunta de Hugo. ¿Qué va a pasar con el Consejo? Los vemos a los 2, pero hay decisiones que tienen que tomar, la propia decisión de la Corte Constitucional que le solicitó. ¿Qué va a pasar? Gracias. La primera pregunta, ¿cuál fue? Disculpe. Si es que el juez, previo a enviar a la Corte Constitucional, tiene que emitir una acción de incumplimiento a los propios para que puedan cumplir nuevamente, si es que es el caso. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y las sentencias relacionadas con la acción de incumplimiento indican de que el juez tiene que utilizar todas las herramientas necesarias, incluso el uso de la fuerza pública, para poder ejecutar su decisión. Nosotros somos prudentes, no vamos a solicitar fuerza pública, ni vamos a generar un escandaloso escenario bochornoso para el país. Nosotros estamos actuando en derecho. Si ya la Asamblea Nacional del Ecuador, con una mayoría en el Pleno, ha tomado la decisión de retirar la placa ordenada por el juez, es una clarísima acción de incumplimiento de la sentencia del juez. Y aquí no cabe más que exhortar por una segunda ocasión la colocación de la placa, la colocación de la sentencia la colocación de la placa, la posesión del superintendente de bancos y, por supuesto, la posesión también de los consejeros suplentes. Y aquí viene la respuesta a su segunda pregunta, porque nosotros en la actualidad tenemos principalizados 4 consejeros
que podemos laborar con tranquilidad si así es la voluntad de ellos. Pero tenemos que en las convocatorias que se han efectuado previamente no se ha presentado la consejera Almeida, al igual que no se presentó durante todo el proceso de designación de la autoridad del Consejo de la Judicatura. Aquí no podemos hacer absolutamente nada más que esperar que el organismo colegiado esté conformado debidamente luego de la posesión que haga la Asamblea Nacional del Ecuador para tomar decisiones. Pero lo que se busca es confundir a la Corte Constitucional, indicando básicamente que existe una inactividad por parte del Consejo para avanzar con la designación de la autoridad o para continuar con otro proceso. No se puede tomar decisiones debido a que aún teniendo el cuerpo colegiado hay un consejero que no da el quórum y por eso es necesario que la Asamblea Nacional posesione a las otras autoridades. Presidente, por favor, buenos días. ¿Cuántos procesos de designación tiene pendientes este Consejo? Gracias por su pregunta. Nosotros finalmente, antes de que se provoque toda esta crisis desde la Asamblea Nacional, logramos posesionar a las comisiones ciudadanas de selección para designar al defensor público, para designar al Contralor General del Estado y para designar al Consejo Nacional Electoral. Esas comisiones ciudadanas que trabajan de forma independiente, autónoma, con el respaldo logístico del Consejo de Participación Ciudadana, entiendo, siguen cumpliendo con sus actividades de forma normal. Hacia allá no llegó la crisis en buena hora gracias a que logramos posesionarlos. Sin embargo, nosotros estamos pendientes de tomar una resolución respecto de la terna que fue enviada para designar al presidente del Consejo de la Judicatura, y también existen otras actividades que tenemos que retomar, como es la designación de las comisiones ciudadanas para designar para designar el defensor del pueblo, el Tribunal Contencioso Electoral, entre otras autoridades. Presidente, buenos días. La Corte Constitucional la semana pasada sesionó, fue para hacer un seguimiento de la sentencia que ellos habían dictado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, ellos dictaron la sentencia y hasta la semana pasada había un incumplimiento de sentencia por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Pregunto. El Consejo de Participación Ciudadana, en torno a la convocatoria efectuada por la Corte Constitucional, ha acudido a explicar de forma pormenorizada todas las actividades de parte de 4 consejeros a favor de impulsar de forma dinámica el proceso de designación. Pregunto. Nosotros hemos informado a la Corte Constitucional que el no haberse designado a la autoridad producto de una deliberación en la cual no se llegó a un consenso, no puede implicar un incumplimiento, porque cada uno de los consejeros tiene su postura respecto de quién fue el mejor, y afectó indudablemente la presencia o la no presencia de otros 3 consejeros. Porque yo le digo algo, y sé a dónde va su pregunta. Vamos a suponer que este fuera un tribunal para juzgar a una persona, estuviera otro juez acá. Y existe la posibilidad legal de emitir un voto salvado. ¿Qué implica esto? De que un juez no está de acuerdo con la mayoría. A ese juez no se le puede acusar de que incumplió. Yo no le puedo exigir al juez en la audiencia y decirle, oiga juez, vote con nosotros para que sea unánime. Pasa pues, así no funcionan las cosas. Sobre todo tratándose de una decisión que obedece a un acto particular y personalísimo, porque es mi percepción de cómo yo valoré a cada uno de los candidatos, tiene que ser respetado y jamás puede ser tomado eso como un incumplimiento. Así que respecto de su pregunta le digo categóricamente, decir que nosotros al momento de la comparecencia hemos ido con un incumplimiento de la misma, pienso que es una pregunta que tiene un contenido erróneo, porque no hemos incumplido. Y los únicos que pueden decir que hemos incumplido finalmente son la Corte Constitucional, cuya decisión la respetaremos. Presidente, entonces con la acción que van a presentarle al juez constitucional de Santo Domingo, es muy independiente a lo que pueda resolver la Corte Constitucional. Son 2 casos
independientes, de resoluciones independientes. Así es. Sí, Gracias. por supuesto, no tiene lo uno que ver con lo otro. Esto aquí es relacionado con una acción de protección presentada por el señor Álvaro Román en contra del Consejo de la Judicatura, y esto es importante destacarlo, no fue contra el Consejo de Participación Ciudadana, sino contra el Consejo de la Judicatura. Y también lo otro es que esta acción de incumplimiento que vamos a activar es planteada por el incumplimiento de la decisión judicial en torno a nuestra restitución. Básicamente, que se eviten acciones ulteriores que afecten nuestra estabilidad o que desconozcan que somos consejeros en funciones. La colocación de una placa que fue colocada y luego retirada, y también las otras actividades que han impedido el normal funcionamiento de este Consejo de Participación Ciudadana. Presidente, le vamos a dar paso a Sujei Ajar del Universo, que está a través de Zoom, y continuamos con las preguntas. Encantado. Presidente, buenos días. Consultarle, ya que en este sentido usted ha pedido o va a plantear esta acción de incumplimiento, en el caso de que la misma Corte Constitucional defina un incumplimiento respecto del Consejo de Participación Ciudadana, ¿usted acatará una posible destitución de usted, de los consejeros que han incumplido justamente con su sentencia de configurarse esa decisión en la Corte, ¿no? Para que, porque no le estoy acusando de eso, pero de llegarse a configurar eso en la Corte. Porque Gracias, incluso, Sujei, por su pregunta. Permítame responderle esa pregunta, por favor, Sujei. Muchas gracias. Indudablemente nosotros, respetuosos del máximo organismo de interpretación de la Constitución, quien ha dictado reglas claras en torno a la designación del presidente de la Judicatura, lo primero que tuvimos que hacer, y lo hemos hecho, es darle las explicaciones correspondientes, que nosotros no hemos incumplido, que nosotros hemos avanzado 4 de 7 consejeros cumpliendo el mandato de la Corte Constitucional, que existen afectaciones a la institucionalidad que hemos superado de forma prudente, manteniendo el silencio que se acabó el día de hoy, porque hoy sí hay que activar todos los mecanismos relacionados con las autoridades que sí están incumpliendo, que son las autoridades que se encuentran dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Una asamblea que está desprestigiada y que quiere llevar a la anarquía a todas las instituciones del país. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no vamos a someternos ni a permitir que eso nos siga afectando. Y por eso la decisión de activar la acción de incumplimiento en contra de los asambleístas que muy alegremente están diciendo que no se cumplan con las sentencias dadas en el orden constitucional, que ponen en sus redes sociales como que fuera un trofeo el retiro de la placa. Y eso de ahí es un incumplimiento que acarrea una destitución. Nosotros, independientemente de lo que ocurra en el escenario del seguimiento a nuestras actividades, también vamos a activar ese incumplimiento en contra de la Asamblea Nacional, porque no podemos permitir como ciudadanos un doble discurso y un engaño a la Corte Constitucional por parte de legisladores. Repito, el mismo día de la audiencia de seguimiento, donde legisladores pidieron la destitución de estos consejeros, a la vuelta ellos estaban incumpliendo una sentencia constitucional con el retiro de la placa y luego celebrando dicho acto de ofensa a la función judicial, con la inacción o el silencio del representante de la función judicial, que más interesado está en la designación del Consejo de la Judicatura que en hacer respetar a la función judicial. Sujei, nosotros vamos indudablemente, o por lo menos quien le habla, va a someterse estrictamente a las decisiones de la Corte Constitucional. Somos respetuosos del derecho, por supuesto con las explicaciones ante un organismo prestigioso de autoridades que se merecen estar en esa posición de juzgadores. Tenemos muy claro que ellos son muy prudentes con la afectación que puede darse a la institucionalidad en torno a una decisión. Y hemos visto estos actos de prudencia en otras decisiones y conocen perfectamente que esto de aquí no se debe a una posición negligente de nuestra parte, sino una posición de afectación de la institucionalidad que proviene de la Asamblea, no solo para el Consejo de Participación, sino para todo el país. Una asamblea anárquica, una asamblea desprestigiada,
que pretende que todas las instituciones caigamos en el desprestigio en que tiene la propia Asamblea, donde he escuchado a propios asambleístas exigir muerte cruzada o exigir que desaparezca esa actual legislatura, que solamente está para perseguir, está para ofender. ¿Cómo es posible que existan legisladores de partidos políticos que acusen sin pruebas a funcionarios públicos, que existan calumnias y que medios le den espacios para que se dé esta calumnia contra una autoridad? Me llama la atención. Por eso esta asamblea también merece un jalón de orejas y que sea desde la Corte Constitucional. La periodista Sujei tenía otra consulta, le damos paso. Encantado. Presidente, sí, una consulta respecto de las decisiones del Pleno. ¿Usted hasta cuándo tienen plazo para debatir la aprobación del presupuesto? Y también la Comisión Ciudadana del CNE estaba esperando que ustedes la aprueben la convocatoria, pero obviamente no tienen pleno para sesionar. Entonces, en ese sentido, eso se queda ahí como que suspendido, ¿o qué va a pasar? Sujei, muchas gracias por su pregunta, me había olvidado. Si quiere luego me hace otra, le respondo con mucho gusto. Es muy importante su pregunta, porque esta afectación institucional que viene desde afuera, pero que también existe desde adentro, no permite, aún con 4 consejeros principalizados, no se permite sesionar para tratar temas relevantes para el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, como es la aprobación del PAC. No hemos podido aprobar, siendo una necesidad para que se continúe con la logística para los concursos que están en proceso, para que se continúe con las actividades administrativas planificadas del Consejo de Participación Ciudadana, y existe una consejera que no da el quórum, porque según ella está esperando la decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué no sabe la consejera que esa decisión puede también acarrear con su destitución al no haberse presentado durante todo el proceso para designar al presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Qué es lo que estamos esperando aquí? Entonces quiero yo dejar claro que existe voluntad para avanzar, pero existe también una programación o una planificación para afectar al Consejo de Participación Ciudadana. Teniendo los 4 vocales principalizados, uno no da el quórum. Y la Asamblea Nacional, en un acto planificado, también no posesiona a los demás suplentes. ¿En qué estamos? ¿Quiénes son los que están incumpliendo? ¿Quiénes son los que están boicoteando los procesos de designación de autoridades? Existe una planificación externa e interna. Y esto va de la mano con esta coincidencia que me ha tocado vivir en este periodo. Sobrina en el Consejo de Participación Ciudadana, tío en la Asamblea Nacional del Ecuador de uno de los partidos más agresivos que ha tenido contra el Consejo de Participación Ciudadana y esta mayoría. Un partido que no le hemos permitido filtrarse aquí dentro del Consejo de Participación Ciudadana y por eso busca afectar inclusive nuestro honor, nuestra honra. No tenemos miedo, o yo no tengo miedo a ese partido ni a otros. Y también es importante destacar de que habiendo sobrevivido a todos estos embates en lo político, lo importante es que la observación de la ciudadanía se dirija hacia aquellas instituciones que están afectando el buen desarrollo de los procesos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y eso es importante destacarlo. Presidente, una acotación. En este punto, esta acción de incumplimiento del lado de ustedes, sería preferible que lo resuelva el juez de la Concordia, porque caso contrario, si vamos a la Corte Constitucional, podría pasar a engrosar el sueño de los justos. Usted sabe que ahí puede durar de 2 hasta 3 años de este caso, o podría ser tratado rápidamente. Gracias. Bueno, nosotros no podríamos pedir al juez de la Concordia que destituya a los señores legisladores, porque existen normas y existen sentencias vinculantes de la Corte Constitucional que establece que solo y únicamente la Corte Constitucional es la entidad que puede sancionar con destitución a servidores públicos. No podemos nosotros ofender ni faltar el respeto a la ciudadanía ni a la Corte Constitucional pasándonos de vivos
y pidiendo cosas que no se pueden al juez de instancia. El juez lo que tiene que hacer por nuestro pedido es elevar un informe con el expediente a la Corte Constitucional para que sea la Corte la que tome una decisión respecto del incumplimiento. Eso no es el problema de nosotros. Nosotros sabemos que la Corte Constitucional está haciendo un seguimiento a este desorden en lo político que está ocasionando la Asamblea Nacional del Ecuador. Y así como la Corte ha dado la prioridad en la atención de la acción de protección del doctor Álvaro Román, por respeto a la ciudadanía, por también nuestros exhortos como Consejo de Participación Ciudadana para tener reglas, así como la Corte está haciendo un seguimiento al incumplimiento, posible incumplimiento en la designación del presidente de la Judicatura, yo también aspiro que van a tomar acciones rápidas respecto de hacer un seguimiento al cumplimiento de los legisladores de la Asamblea Nacional del Ecuador. Porque como digo, ya es hora de ponerle un punto final a todo este abuso que proviene de la Asamblea Nacional del Ecuador. Aquí no estamos para aguantar en lo absoluto contradicciones, ofensas y mucho menos faltas de respeto hacia el máximo organismo que es la Corte Constitucional. Y por eso es importante exponer en el escenario legal, aquí está el incumplimiento, para que se pueda tomar una decisión. Agradecemos a todos los medios de comunicación por su presencia, que tengan un buen día.